Mis manos no temblaban. Curiosamente, eran las suyas, esas manos grandes y callosas que habían levantado paredes y acunado a nuestros nietos, las que ahora se sacudían como si tuvieran frío, aunque en la sala hacía un calor sofocante. Roberto miraba el contenido de la caja de madera vieja que yo acababa de poner sobre la mesa del comedor, justo encima del mantel de encaje que bordé cuando estábamos recién casados. Su rostro, habitualmente rojo por el sol y la presión alta, se había vuelto del color de la ceniza. Se le secó la garganta. Lo vi tragar saliva con dificultad, como si se hubiera tragado una piedra. Levantó la vista, con los ojos vidriosos, llenos de un miedo que nunca le había visto en 4 décadas, y susurró con la voz rota: ¿Vos sabías todo esto durante todo este tiempo? Yo no dije nada, solo me acomodé el chal sobre los hombros y sostuve su mirada, sintiendo cómo el silencio pesaba más que los 40 años que llevábamos juntos. Pero, espera, no te apures. ¿Cómo llegamos a este momento terrible? ¿Cómo es que una mujer de 80 años termina acorralando a su marido con una simple caja de recuerdos? Déjame que me siente bien en esta silla, que la espalda me mata, y te cuente todo desde el principio, desde esta misma mañana, cuando el mundo todavía parecía girar hacia el lado correcto. Todo empezó como cualquier otro martes. Me levanté a las 6, porque a esta edad el sueño es ligero y las articulaciones duelen si una se queda mucho tiempo quieta en la cama. La casa estaba en silencio, ese silencio particular de las casas viejas, donde la madera cruje como si se quejara de los años. Fui a la cocina arrastrando las pantuflas, sintiendo el frío de las baldosas en los pies, y puse la pava para el mate. El olor a café quemado de la noche anterior todavía flotaba en el aire, mezclado con el aroma a humedad que nunca se va del todo de estos muros. Mientras el agua se calentaba, miré por la ventana. El cielo estaba gris, plomizo, anunciando una tormenta que mis rodillas ya me habían anticipado desde ayer. Preparé las tostadas, cuidando que no se quemaran los bordes como le gusta a Roberto, y saqué la mermelada de durazno de gusto que hice el verano pasado. Todo era rutina. Todo era la coreografía segura de una vida entera dedicada a servir, a cuidar, a estar. Roberto entró en la cocina a las 7 en punto, pero algo andaba mal. Lo supe apenas cruzó el umbral. No llevaba su ropa de fajina, ni el pantalón de cordero y gastado que usa para estar en casa. Llevaba puesto el traje azul oscuro, el que usamos para los casamientos y los velorios, y olía a loción de afeitar barata, una fragancia dulzona que me picó en la nariz. Se había peinado con gomina, tapando con cuidado la calva que le avanza desde la frente. No me saludó con el beso distraído de siempre en la mejilla, ni siquiera me miró. Se sentó a la mesa, rígido, como si tuviera una estaca en la espalda. Serví el café con leche. El vapor subía haciendo espirales en el aire frío de la mañana. Él agarró la taza con las 2 manos, pero no bebió. Se quedó mirando el líquido oscuro como si allí pudiera leer su futuro, o quizás buscando el coraje que le faltaba. Yo me senté enfrente, con mi taza de té entre las manos para calentarme los dedos, que siempre se me ponen helados por la mañana. Lo observé. Vi las arrugas profundas alrededor de su boca, las manchas de la edad en sus sienes, y sentí una punzada de ternura mezclada con una inquietud que me revolvía el estómago. «Roberto, ¿vas a salir?», le pregunté, intentando que mi voz sonara casual, aunque el corazón ya me empezaba a latir más rápido de la cuenta. «¿Tenés turno con el médico? ¿Y me olvidé?». Él negó con la cabeza despacio. El sonido del reloj de péndulo en el pasillo, tic-tac, tic-tac, parecía un martillo golpeando mis nervios. Dejó la taza sobre el plato con un tintineo brusco que me hizo saltar. «Dolores, tenemos que hablar», dijo. Su voz sonó extraña, ajena, como si hablara desde el fondo de un pozo. Esa frase, Dios mío, esa frase.
En las telenovelas siempre anuncia una tragedia, y en la vida real es todavía peor. Dejé mi taza sobre la mesa con mucho cuidado, temiendo que si la soltaba se caería y se rompería en 1000 pedazos, igual que sentía que estaba a punto de romperse mi vida. Me alicé el delantal sobre las piernas, buscando una compostura que no sentía. ¿Qué pasa, viejo? ¿Es algo de los chicos? ¿Le pasó algo a Martita? Pregunté, pensando en nuestra nieta más chica. No, no es la familia. O sea, sí es, pero somos nosotros, dijo, y finalmente levantó la vista. Sus ojos, generalmente de un marrón cálido, estaban fríos, esquivos. Dolores, lo he estado pensando mucho. No es una decisión fácil. Llevamos mucho tiempo, demasiado tiempo. Sentí que el aire se escapaba de la cocina. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. ¿De qué estás hablando, Roberto? Me quiero divorciar, soltó. Así, sin anestesia. Como quien dice, me voy a comprar el diario. Quiero el divorcio, Dolores. Ya no puedo más con esto. Me quedé petrificada. 40 años. 40 años lavando sus calzoncillos, cocinando sus guisos, curando sus gripes, aguantando sus ronquidos y sus silencios. 40 años construyendo esta casa ladrillo a ladrillo, criando a 3 hijos que ya ni llaman, ahorrando peso sobre peso para tener una vejez tranquila. Y ahora, a los 82 años, este hombre, mi compañero de toda la vida, me decía que quería irse. ¿Por qué? Fue lo único que pude susurrar. Mi voz salió tan bajita que pensé que no me había escuchado. Porque quiero vivir, Dolores, dijo él, y vi cómo se le encendían las mejillas con una mezcla de vergüenza y desafío. Me queda poco tiempo y no quiero pasarlo así, aburrido, encerrado. Conocí a alguien que me hace sentir vivo otra vez. Ay, estaba, la puñalada final. Alguien, otra mujer. Me imaginé a alguna viuda alegre del club de jubilados, o quizás, Dios no lo quiera, alguien más joven que buscaba asegurarse un techo. Sentí un fuego subirme por el pecho, un calor que no era de amor, sino de pura indignación. Miré mis manos deformadas por la artritis, manos que habían trabajado sin descanso para él, para nosotros. Y miré las suyas, esas manos que ahora se aferraban al borde de la mesa como si fuera un salvavidas. No lloré. No sé por qué, pero las lágrimas se me quedaron atascadas en la garganta. Quizás porque una parte de mí, una parte muy pequeña y escondida en el fondo de mi alma, sabía que este día podía llegar. Quizás porque yo no era la tonta que él creía que era. Roberto sacó un sobre manila del bolsillo interior de su saco. Lo puso sobre la mesa, empujando el azucarero. «Son los papeles», dijo, evitando mi mirada otra vez. «El abogado dice que es sencillo. La casa la vendemos y dividimos la plata. Vos te podés ir a lo de tu hermana en el campo. Siempre te gustó allá. Y yo, bueno, yo veré». ¿Vender la casa? Miré a mi alrededor. Mis plantas en el alféizar, el aparador con la vajilla de la abuela, las marcas en el marco de la puerta donde medíamos la altura de los chicos. ¿Vender mi vida? ¿Desguazar mi historia como si fuera un auto viejo? Me levanté. Mis rodillas crujieron, sonando como ramas secas. Roberto se echó hacia atrás, asustado, quizá pensando que le iba a tirar la pava de agua hirviendo. Pero no, yo tenía algo mucho más doloroso que agua caliente. «Está bien, Roberto», le dije. Mi voz sonó firme, sorprendiéndome incluso a mí misma. «Si eso es lo que querés, si querés tirar 40 años a la basura por un capricho de viejo verde, está bien, te doy el divorcio». Él suspiró, aliviado, y esbozó una media sonrisa patética. «Gracias, Dolores. Sabía que serías razonable. Pero antes», añadí, levantando un dedo, «tenés que hacer algo por mí». «¿Qué cosa?», preguntó, desconfiado. «Espérame acá, no te muevas». Salí de la cocina y caminé por el pasillo oscuro hasta nuestro dormitorio.
el dormitorio que habíamos compartido desde 1984. Abrí el ropero, ese ropero enorme de roble que ocupaba toda una pared. Aparte mis vestidos de flores, esos que él decía que me hacían parecer una vieja incluso cuando tenía 50, y me arrodillé con dificultad. En el fondo, detrás de las cajas de zapatos y las mantas de lana con naftalina, estaba ella. La caja. Era una caja de madera lustrada, pesada, con un pequeño candado oxidado del que yo llevaba la llave colgada al cuello, debajo de la blusa, junto a mi medalla de la Virgen. La saqué arrastrándola, levantando una nube de polvo que bailó en el rayo de luz que entraba por la persiana. Pesaba mucho, pesaba tanto como la verdad. Volví a la cocina. Roberto seguía ahí, mirando el reloj, impaciente por irse a su nueva vida de fantasía. Puse la caja sobre la mesa, con un golpe seco que hizo vibrar las tazas. «¿Qué es esto?», preguntó él, frunciendo el ceño. «Abríla», le ordené. Saqué la llavecita de mi cuello y se la extendí. Él la tomó con duda. Sus dedos torpes forcejearon con el candado hasta que hizo clic. Levantó la tapa lentamente. El olor a papel viejo y a secretos guardados inundó la cocina, tapando el olor a su loción barata. Se asomó al interior. Y ahí fue cuando el color se le fue del rostro. Ahí fue cuando el hombre valiente que quería vivir la vida se convirtió en un nene asustado. Adentro no había joyas ni dinero, había sobres, cientos de sobres, fotos, recibos, notas manuscritas en servilletas de bares, entradas de cine de funciones a las que yo no fui. Roberto metió la mano y sacó una foto en blanco y negro vieja de los años 80. Se le cayó de las manos como si quemara. Luego sacó una carta, una de las más recientes, con fecha del mes pasado. Leyó el remitente. Levantó la vista y me miró. Realmente me miró, por primera vez en años. No veía a la Dolores que cocinaba y planchaba. Veía a la mujer que había estado observando, callada, desde las sombras, anotando cada mentira, cada traición, cada centavo desviado, cada minuto robado. «¿Vos sabías?», murmuró, y el terror en su voz era el sonido más dulce que había escuchado en años. «¿Vos sabías? ¿Todo este tiempo?». Me senté despacio, crucé las manos sobre el mantel y le sonreí con la tristeza de quien ha visto morir el amor hace mucho, mucho tiempo. Abrí el primer sobre. «Roberto», le dije suavemente, «vamos a repasar juntos tu vida, esa que decís que te perdiste, porque me parece que te olvidaste de que yo te llevaba las cuentas». Si hay algo que aprendí en 8 décadas de vida, es que el silencio hace ruido. A veces, mucho más ruido que un grito. Y en ese momento, en mi cocina, con la luz gris de la mañana entrando por la ventana y bañando las migas de pan tostado sobre el mantel, el silencio era ensordecedor. Roberto seguía mirando el interior de la caja como si esperara que saliera una serpiente a morderle la mano. Pero lo que había ahí era peor que veneno. Era su propia historia, esa que él creía haber escrito con tinta invisible. Tomé un sorbo de mi té, que ya estaba tibio, casi frío, y dejé que el líquido bajara despacio por mi garganta seca. Lo miré. Realmente lo miré. Ya no veía al hombre imponente que entraba por la puerta exigiendo la cena a las 8 en punto. Veía a un anciano encogido, con el traje azul que le quedaba un poco grande en los hombros, temblando frente a un montón de papeles viejos. «No me contestaste, Roberto», le dije, con una calma que me nacía de las entrañas, una calma que daba miedo. «Me preguntaste si yo sabía. La respuesta está ahí. Saca el primer papel. Vamos, no tengas miedo ahora. Si tuviste el coraje para pedirme el divorcio después de 40 años, tené el coraje para agarrar un pedazo de papel». Él metió la mano, dubitativo. Sus dedos rozaron los bordes gastados de los sobres. Sacó una factura,
un papelito amarillo y quebradizo por el paso del tiempo. Se ajustó los anteojos que le colgaban del cuello con una cadena dorada y leyó. Sus ojos se entrecerraron. Era un recibo de una joyería en la calle Libertad, con fecha de mayo de 1989. ¿Te acordás de ese mayo, Roberto? Le pregunté suavemente, mientras alisaba una arruga invisible en el mantel. Fue el año de la hiperinflación. No teníamos ni para comprar leche en polvo para los chicos. Me dijiste que te habían recortado el sueldo en la fábrica, que teníamos que ajustarnos el cinturón. Yo cosía ropa para afuera hasta las 3 de la mañana para que a tus hijos no les faltaran zapatillas. ¿Y vos? Vos le compraste una pulsera de oro a esa tal Susana, la secretaria del sindicato. Roberto soltó el papel como si estuviera hirviendo. Dolores, eso fue hace 30 años. Yo no sé qué decir, balbuceó, poniéndose aún más pálido, si es que eso era posible. No tenés que decir nada, lo dice el recibo. Y fíjate que está abrochado con una notita que encontré en el bolsillo de tu pantalón antes de lavarlo. Decía, gracias por hacerme sentir una reina. Yo nunca me sentí una reina, Roberto. Yo me sentía una mula de carga. Pero me callé. Guardé el recibo, guardé la bronca y te serví la sopa esa noche como si nada hubiera pasado. Él intentó hablar, intentó armar alguna excusa de esas que los hombres creen que nosotras nos tragamos por tontas, pero yo no lo dejé. Señalé la caja con la barbilla. Seguí. Hay más, mucho más. Metió la mano otra vez, esta vez como quien mete la mano en el fuego. Sacó una fotografía. Era una foto tipo Polaroid, de esas que se revelaban al instante. Se lo veía a él, mucho más joven, con el pelo negro y esa sonrisa ganadora que me enamoró en los bailes del club, abrazado a una mujer rubia en una playa. Atrás se veía un cartel que decía Mar del Plata. El Congreso de Metalúrgicos de 1995, dije, anticipándome a su memoria. Me dijiste que iba solo, que era un viaje pesado, de trabajo, que no había plata para que yo fuera. Yo me quedé cuidando a tu madre, que en paz descanse, cambiándole los pañales y dándole la papilla, porque ya no se podía valer por sí misma. Mientras yo limpiaba a tu madre, vos tomabas caipiriñas en la playa con... ¿Cómo se llamaba esa? Ah, sí, Graciela, la viuda del cuarto piso. Roberto se dejó caer en la silla abrumado. Las pruebas se amontonaban sobre la mesa, formando una pequeña montaña de traiciones. Cada papel era una puñalada que yo había recibido y cicatrizado en soledad. Había entradas de cine de funciones a las que nunca fuimos juntos. Facturas de restaurantes caros donde servían esos mariscos que a vos tanto te gustan y que en casa nunca comíamos porque eran muy caros. Cartas perfumadas, algunas con letra redonda y cursiva, otras escritas a las apuradas en serviletas de bar. ¿Por qué?, preguntó él, con la voz ahogada, cubriéndose la cara con las manos. Si sabías todo esto. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué no me echaste a patadas hace 20, 30 años? ¿Por qué me dejaste creer que no te dabas cuenta? Me levanté de la silla con esfuerzo. La artrosis de la cadera me dio un pinchazo agudo, pero no dejé que se notara en mi cara. Caminé hasta la ventana y miré hacia el jardín. Mis rosales estaban tristes, necesitaban poda. Todo en esta vida necesita cuidado, incluso el rencor. Me di vuelta y lo miré, apoyando la espalda contra la mesada fría de mármol. Porque yo tenía un plan, Roberto. Porque cuando descubrí la primera mentira, allá por el 82, cuando recién nos casábamos, lloré mucho. Sentí que se me rompía el mundo. Pero después, cuando vinieron los chicos, entendí que si te dejaba, me quedaba sin nada. En esa época, una mujer divorciada con 3 hijos era mal vista, y yo no tenía dónde caerme muerta. Así que tomé una decisión. Decidí que vos ibas a hacer mi trabajo. ¿Tu trabajo?
repitió él, sin entender, mirándome con ojos de espanto. Sí, mi trabajo. Vos traías el dinero, sí, pero yo lo administraba. Yo hacía que rindiera. Y cada vez que descubría una de tus aventuras, cada vez que encontraba un rastro de tu falta de respeto, yo me cobraba una comisión. Roberto frunció el ceño. Se limpió el sudor de la frente con el pañuelo de tela que llevaba en el bolsillo superior del saco. ¿De qué estás hablando, Dolores? ¿Qué comisión? Me acerqué a la mesa de nuevo y metí la mano en la caja, hasta el fondo, debajo de toda la mugre moral que él había acumulado. Saqué una libreta de tapas negras, una libreta de almacenero, vieja y gastada. La abrí y la puse frente a él. Mira las columnas, Roberto. Lee. Él ajustó la vista. Sus ojos recorrían los números, las fechas, las anotaciones prolijas con mi letra de maestra de escuela. 1990. Ahorro por arreglo de techo que nunca se hizo, depositado. Venta del auto viejo, diferencia depositada. 2005. Herencia de la tía Nélida. Levantó la vista, confundido. Pero si la herencia de la tía Nélida fue una miseria, apenas alcanzó para pintar la casa. Eso fue lo que te dije, contesté, y una pequeña sonrisa, fría y triste, asomó en mis labios. La tía Nélida me dejó mucho más. Pero vos estabas tan ocupado con esa chica de la panadería, la jovencita, que ni te fijaste en los papeles de la sucesión. Yo me ocupé de todo. Y todo, Roberto, cada centavo que pude rescatar de tus garras y de tus vicios, lo fui guardando. Él empezó a respirar agitado. Se aflojó el nudo de la corbata. El aire en la cocina se sentía pesado, cargado de polvo y de verdades que habían estado fermentando en la oscuridad durante décadas. ¿Dónde está esa plata?, preguntó, y por un segundo vi en sus ojos el brillo de la codicia, ese brillo miserable que conocía tan bien. ¿La tenés guardada? Eso es bien ganancial, Dolores. Si nos divorciamos, la mitad es mía. Solté una carcajada. Fue una risa seca, como el crujido de una hoja muerta. Ay, Roberto, siempre tan ingenuo para lo que te conviene. ¿Te pensás que la plata está bajo el colchón? No, viejo, esa plata creció, esa plata estudió, esa plata viajó. Esa plata es la razón por la que nuestros hijos tienen sus casas, aunque vos creas que fue gracias a los préstamos del banco. Esa plata es la razón por la que esta casa, esta misma casa donde estamos sentados, está a nombre de una sociedad que vos ni siquiera sabés que existe. Él se quedó mudo. Se puso blanco como el papel de las cartas que tenía enfrente. Se dio cuenta, en ese preciso instante, de que el piso sobre el que estaba parado no era suyo, de que las paredes que lo rodeaban no le pertenecían. De que durante 40 años, mientras él jugaba a ser el Don Juan de barrio, yo había estado construyendo una fortaleza a su alrededor, una fortaleza de la que él no tenía la llave. ¿Qué me estás diciendo?, susurró, con la voz tan finita que parecía la de un niño a punto de llorar. ¿Que la casa no es mía? Te estoy diciendo que si querés el divorcio, te lo doy ahora mismo, le dije, implacable. Firmamos los papeles. Vos te vas con tu libertad y tu traje azul a buscar a esa nueva mujer que te hace sentir vivo. Pero te vas con lo opuesto, Roberto, porque todo lo demás, todo lo que ves, hasta la silla en la que estás sentado, es mío. Es el pago por 40 años de lavar tus calzoncillos sucios y de callarme la boca mientras vos te gastabas la vida en otras camas. Roberto miró a su alrededor con desesperación. Miró la heladera, el reloj de péndulo, el cuadro de la última cena. Todo le resultaba familiar y al mismo tiempo completamente ajeno. Se dio cuenta de que era un extraño en su propia vida. Pero no podés hacerme esto. Tengo 84 años. No tengo a dónde ir, protestó. Y por primera vez vi lágrimas en sus ojos.
lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. ¿Y a dónde pensabas ir cuando entraste a esta cocina hace media hora, todo perfumado?, le retruqué. ¿No tenías un plan? ¿No tenías a alguien? Bueno, anda con ella. Decile que sos un hombre libre. Pero decile también que sos un hombre pobre. A ver cuánto le dura el amor. Hubo un silencio largo. Roberto bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron. La arrogancia con la que había entrado a la mañana se había evaporado, dejando solo a un anciano asustado frente a una caja de madera. «Dolores», intentó decir, estirando la mano sobre la mesa para tocar la mía. Yo retiré mi mano despacio, sin brusquedad, pero con firmeza. No quería su contacto. Ya no. «No, Roberto, no me toques. Ya no tenés derecho. Mira la caja. Mírala bien, porque eso es lo único que construiste en este matrimonio. Mentiras. Yo construí un patrimonio para sobrevivirte, y ahora, si me disculpas, se me está enfriando el té y tengo que ir a regar las plantas antes de que se largue la tormenta». Me di vuelta para agarrar la pava, dándole la espalda. Escuché su respiración entrecortada, el sonido de su nariz sorbiendo el aire húmedo. Sabía que no se iba a levantar, sabía que no se iba a ir. Porque los hombres como Roberto son valientes mientras creen que tienen la sartén por el mango, pero en cuanto se queman, se quedan quietos, esperando que mamá venga a soplarles la herida. Pero esta vez, mamá estaba ocupada contando las facturas de una vida robada. Y la caja, esa caja maldita, seguía abierta sobre la mesa, con la boca grande y oscura, gritando todo lo que él nunca quiso escuchar. Si hay algo que aprendí en 8 décadas de vida, es que el silencio hace ruido, a veces mucho más ruido que un grito. Y en ese momento, en mi cocina, con la luz gris de la mañana entrando por la ventana y bañando las migas de pan tostado sobre el mantel, el silencio era ensordecedor. Roberto seguía mirando el interior de la caja como si esperara que saliera una serpiente a morderle la mano. Pero lo que había ahí era peor que veneno. Era su propia historia, esa que él creía haber escrito con tinta invisible. Tomé un sorbo de mi té, que ya estaba tibio, casi frío, y dejé que el líquido bajara despacio por mi garganta seca. Lo miré. Realmente lo miré. Ya no veía al hombre imponente que entraba por la puerta exigiendo la cena a las 8 en punto. Veía a un anciano encogido, con el traje azul que le quedaba un poco grande en los hombros, temblando frente a un montón de papeles viejos. «No me contestaste, Roberto», le dije, con una calma que me nacía de las entrañas, una calma que daba miedo. «Me preguntaste si yo sabía. La respuesta está ahí. Saca el primer papel. Vamos, no tengas miedo ahora. Si tuviste el coraje para pedirme el divorcio después de 40 años, tené el coraje para agarrar un pedazo de papel». Él metió la mano, dubitativo. Sus dedos rozaron los bordes gastados de los sobres. Sacó una factura, un papelito amarillo y quebradizo por el paso del tiempo. Se ajustó los anteojos que le colgaban del cuello con una cadena dorada y leyó. Sus ojos se entrecerraron. Era un recibo de una joyería en la calle Libertad, con fecha de mayo de 1989. «¿Te acordás de ese mayo, Roberto?», le pregunté suavemente, mientras alisaba una arruga invisible en el mantel. Fue el año de la hiperinflación. No teníamos ni para comprar leche en polvo para los chicos. Me dijiste que te habían recortado el sueldo en la fábrica, que teníamos que ajustarnos el cinturón. Yo cosía ropa para afuera hasta las 3 de la mañana para que a tus hijos no les faltaran zapatillas. Y vos le compraste una pulsera de oro a esa tal Susana, la secretaria del sindicato. Roberto soltó el papel como si estuviera hirviendo. «Dolores, eso fue hace 30 años. Yo...» «No sé qué decir», balbuceó, poniéndose aún más pálido, si es que eso era posible. «No tenés que decir nada.
Lo dice el recibo. Y fíjate que está abrochado con una notita que encontré en el bolsillo de tu pantalón antes de lavarlo. Decía, gracias por hacerme sentir una reina. Yo nunca me sentí una reina, Roberto. Yo me sentía una mula de carga. Pero me callé. Guardé el recibo, guardé la bronca y te serví la sopa esa noche como si nada hubiera pasado. Él intentó hablar, intentó armar alguna excusa de esas que los hombres creen que nosotras nos tragamos por tontas, pero yo no lo dejé. Señalé la caja con la barbilla. Seguí. Hay más, mucho más. Metió la mano otra vez, esta vez como quien mete la mano en el fuego. Sacó una fotografía. Era una foto tipo Polaroid, de esas que se revelaban al instante. Se lo veía a él, mucho más joven, con el pelo negro y esa sonrisa ganadora que me enamoró en los bailes del club, abrazado a una mujer rubia en una playa. Atrás se veía un cartel que decía Mar del Plata. El Congreso de Metalúrgicos de 1995, dije, anticipándome a su memoria. Me dijiste que ibas solo, que era un viaje pesado, de trabajo, que no había plata para que yo fuera. Yo me quedé cuidando a tu madre, que en paz descanse, cambiándole los pañales y dándole la papilla, porque ya no se podía valer por sí misma. Mientras yo limpiaba a tu madre, vos tomabas caipiriñas en la playa con... ¿Cómo se llamaba esa? Ah, sí, Graciela, la viuda del cuarto piso. Roberto se dejó caer en la silla abrumado. Las pruebas se amontonaban sobre la mesa, formando una pequeña montaña de traiciones. Cada papel era una puñalada que yo había recibido y cicatrizado en soledad. Había entradas de cine de funciones a las que nunca fuimos juntos. Facturas de restaurantes caros donde servían esos mariscos que a vos tanto te gustan y que en casa nunca comíamos porque eran muy caros. Carpas perfumadas, algunas con letra redonda y cursiva, otras escritas a las apuradas en servilletas de bar. ¿Por qué?, preguntó él, con la voz ahogada, cubriéndose la cara con las manos. Si sabías todo esto, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué no me echaste a patadas hace 20, 30 años? ¿Por qué me dejaste creer que no te dabas cuenta? Me levanté de la silla con esfuerzo. La artrosis de la cadera me dio un pinchazo agudo, pero no dejé que se notara en mi cara. Caminé hasta la ventana y miré hacia el jardín. Mis rosales estaban tristes, necesitaban poda. Todo en esta vida necesita cuidado, incluso el rencor. Me di vuelta y lo miré, apoyando la espalda contra la mesada fría de mármol. Porque yo tenía un plan, Roberto. Porque cuando descubrí la primera mentira, allá por el 82, cuando recién nos casábamos, lloré mucho. Sentí que se me rompía el mundo. Pero después, cuando vinieron los chicos, entendí que si te dejaba, me quedaba sin nada. En esa época, una mujer divorciada con 3 hijos era mal vista, y yo no tenía dónde caerme muerta. Así que tomé una decisión. Decidí que vos ibas a hacer mi trabajo. ¿Tu trabajo?, repitió él, sin entender, mirándome con ojos de espanto. Sí, mi trabajo. Vos traías el dinero, sí, pero yo lo administraba. Yo hacía que rindiera. Y cada vez que descubría una de tus aventuras, cada vez que encontraba un rastro de tu falta de respeto, yo me cobraba una comisión. Roberto frunció el ceño. Se limpió el sudor de la frente con el pañuelo de tela que llevaba en el bolsillo superior del saco. ¿De qué estás hablando, Dolores? ¿Qué comisión? Me acerqué a la mesa de nuevo y metí la mano en la caja, hasta el fondo, debajo de toda la mugre moral que él había acumulado. Saqué una libreta de tapas negras, una libreta de almacenero, vieja y gastada. La abrí y la puse frente a él. Mirá las columbras, Roberto. Lee. Él ajustó la vista. Sus ojos recorrían los números, las fechas, las anotaciones prolijas con mi letra de maestra de escuela. 1990. Ahorro por arreglo de techo que nunca se hizo. Depositado. Venta del auto viejo. Diferencia depositada.
2005. Herencia de la tía Nélida. Levantó la vista, confundido. Pero si la herencia de la tía Nélida fue una miseria, apenas alcanzó para pintar la casa. Eso fue lo que te dije, contesté, y una pequeña sonrisa, fría y triste, asomó en mis labios. La tía Nélida me dejó mucho más. Pero vos estabas tan ocupado con esa chica de la panadería, la jovencita, que ni te fijaste en los papeles de la sucesión. Yo me ocupé de todo. Y todo, Roberto, cada centavo que pude rescatar de tus garras y de tus vicios, lo fui guardando. Él empezó a respirar agitado. Se aflojó el nudo de la corbata. El aire en la cocina se sentía pesado, cargado de polvo y de verdades que habían estado fermentando en la oscuridad durante décadas. ¿Dónde está esa plata?, preguntó, y por un segundo vi en sus ojos el brillo de la codicia, ese brillo miserable que conocía tan bien. ¿La tenés guardada? Eso es bien ganancial, Dolores. Si nos divorciamos, la mitad es mía. Solté una carcajada. Fue una risa seca, como el crujido de una hoja muerta. ¡Ay, Roberto! Siempre tan ingenuo para lo que te conviene. ¿Te pensás que la plata está bajo el colchón? No, viejo. Esa plata creció. Esa plata estudió. Esa plata viajó. Esa plata es la razón por la que nuestros hijos tienen sus casas, aunque vos creas que fue gracias a los préstamos del banco. Esa plata es la razón por la que esta casa, esta misma casa donde estamos sentados, está a nombre de una sociedad que vos ni siquiera sabés que existe. Él se quedó mudo. Se puso blanco como el papel de las cartas que tenía enfrente. Se dio cuenta, en ese preciso instante, de que el piso sobre el que estaba parado no era suyo, de que las paredes que lo rodeaban no le pertenecían, de que durante 40 años, mientras él jugaba a ser el Don Juan de barrio, yo había estado construyendo una fortaleza a su alrededor, una fortaleza de la que él no tenía la llave. «¿Qué me estás diciendo?», susurró, con la voz tan finita que parecía la de un niño a punto de llorar. «¿Que la casa no es mía?» «Te estoy diciendo que si querés el divorcio, te lo doy ahora mismo», le dije, implacable. «Firmamos los papeles. Vos te vas con tu libertad y tu traje azul a buscar a esa nueva mujer que te hace sentir vivo. Pero te vas con lo opuesto, Roberto, porque todo lo demás, todo lo que ves, hasta la silla en la que estás sentado, es mío. Es el pago por 40 años de lavar tus calzoncillos sucios y de callarme la boca mientras vos te gastabas la vida en otras camas». Roberto miró a su alrededor con desesperación. Miró a la heladera, el reloj de péndulo, el cuadro de la última cena. Todo le resultaba familiar y al mismo tiempo completamente ajeno. Se dio cuenta de que era un extraño en su propia vida. «Pero no podés hacerme esto. Tengo 84 años. No tengo a dónde ir», protestó. Y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. «¿Y a dónde pensabas ir cuando entraste a esta cocina hace media hora, todo perfumado?», le retruqué. «¿No tenías un plan? ¿No tenías a alguien? Bueno, anda con ella. Decile que sos un hombre libre. Pero decile también que sos un hombre pobre. A ver cuánto le dura el amor». Hubo un silencio largo. Roberto bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron. La arrogancia con la que había entrado a la mañana se había evaporado, dejando solo a un anciano asustado frente a una caja de madera. «Dolores», intentó decir, estirando la mano sobre la mesa para tocar la mía. Yo retiré mi mano despacio, sin brusquedad, pero con firmeza. No quería su contacto. Ya no. «No, Roberto, no me toques. Ya no tenés derecho. Mira la caja, mírala bien, porque eso es lo único que construiste en este matrimonio. Mentiras, yo construí un patrimonio para sobrevivirte. Y ahora, si me disculpas, se me está enfriando el té y tengo que ir a regar las plantas antes de que se largue la tormenta». Me di vuelta para agarrar la pava, dándole la espalda.
Escuché su respiración entrecortada, el sonido de su nariz sorbiendo el aire húmedo. Sabía que no se iba a levantar, sabía que no se iba a ir, porque los hombres como Roberto son valientes mientras creen que tienen la sartén por el mango, pero en cuanto se queman, se quedan quietos, esperando que mamá venga a soplarles la herida. Pero esta vez, mamá estaba ocupada contando las facturas de una vida robada. Y la caja, esa caja maldita, seguía abierta sobre la mesa, con la boca grande y oscura, gritando todo lo que él nunca quiso escuchar. El sonido de las primeras gotas de lluvia golpeando contra el vidrio de la ventana de la cocina rompió el silencio, pero no la tensión. Eran gotas gordas, pesadas, de esas que anuncian que el cielo se va a caer abajo en cualquier momento. Yo me quedé ahí parada, con la vista fija en el helecho que colgaba sobre la pileta, sintiendo cómo el corazón me latía despacio, pero con una fuerza que me retumbaba en los oídos. No me di vuelta. No quería verle la cara de lástima que seguramente estaba poniendo para ablandarme, esa misma cara de perro mojado que usaba cuando volvía tarde y decía que se le había pinchado una goma. Roberto carraspeó. Ese ruido, ese carraspeo gutural y molesto que hacía cada mañana antes de leer el diario, sonó patético en medio de aquel desastre emocional. Escuché el rechinar de la silla de madera contra el piso de baldosas. Se había levantado. «Dolores», dijo, y su voz ya no temblaba tanto. Ahora tenía un filo de rabia, un intento desesperado de recuperar la autoridad que había perdido en los últimos 10 minutos. «Esto es ilegal. Lo que hiciste es ilegal. No podés disponer de los bienes de la sociedad conyugal a mis espaldas. Voy a llamar a un abogado. Voy a llamar a Carlos». Me giré despacio, secándome las manos en el repasador de cuadros rojos. Lo miré a los ojos. Estaba rojo, con las venas del cuello hinchadas, intentando inflar el pecho como un gallo viejo que se niega a aceptar que ya no manda en el gallinero. «Llámalo», le dije, con una tranquilidad que a mí misma me asustaba. Apoyé la cadera contra la mesada. «Llámalo a Carlitos, tu hijo mayor, el orgullo de papá, el abogado exitoso». Roberto manoteó el teléfono celular que tenía sobre la mesa, con manos torpes. Marcó el número con el dedo índice temblando, errándole a las teclas un par de veces. Yo lo dejé hacer. Esperé. Escuché el tono de llamada sonar en el altavoz, un tú interminable que llenaba la cocina. ¿Hola? La voz de nuestro hijo mayor sonó clara, profesional, un poco apurada. «¡Carlos!», gritó Roberto, casi escupiendo el teléfono. «Tenés que venir ya mismo. Tu madre se volvió loca. Me dice que la casa no es mía, que se gastó la plata, que armó una sociedad fantasma. Tenés que venir a poner orden, carajo». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio espeso. Roberto me miró con triunfo, esperando que su hijo, el hombre de leyes, pusiera a la vieja loca en su lugar. «Papá». La voz de Carlos cambió. Se volvió suave, condescendiente, como cuando uno le habla a un chico que no entiende la lección. «Papá, cálmate». «¿Que me calme? Me está robando, Carlos. Me está robando en la cara después de 40 años». «Nadie te está robando, papá», dijo Carlos, y soltó un suspiro que se escuchó fuerte. «La sociedad existe. Yo redacté los estatutos hace 15 años. Mamá es la administradora única. Vos firmaste los poderes generales cuando tuviste aquel preinfarto en el 99, ¿te acordás? Dijiste que no querías ocuparte de papeles, que Dolores se encargara de todo. Bueno, ella se encargó». Roberto se quedó petrificado con el teléfono en la oreja. La boca se le abrió un poco, floja, incrédula. «¿Vos sabías?», murmuró, y la pregunta salió con un dolor que casi me dio pena, casi. «¿Vos sabías y no me dijiste nada? Soy tu padre». «Y ella es mi madre, papá», respondió Carlos, y por primera vez noté la dureza en su voz,
una dureza que había heredado de mí. Ella fue la que estuvo en mis actos escolares cuando vos tenías reuniones. Ella fue la que pagó mi posgrado en España con esa plata que vos decís que te robó. Ella me mostró las focos, papá, me mostró las cartas. Todos lo sabemos, Laura, Martín y yo. Todos sabemos quién sos y qué hiciste. Roberto bajó el teléfono lentamente, sin cortar la llamada, y lo dejó caer sobre la mesa como si fuera un ladrillo caliente. Se dejó caer de nuevo en la silla, con la mirada perdida en la caja de madera, esa caja que ahora parecía un ataúd abierto. La lluvia afuera se largó con furia. El ruido del agua golpeando el techo de chapa del lavadero era ensordecedor, pero adentro de la cocina el silencio era absoluto. Roberto se cubrió la cara con las manos y soltó un sollozo seco, un sonido feo, rasposo. «Mis hijos», susurró, «mis hijos están en mi contra». Me acerqué a la mesa y me senté frente a él. Ya no sentía rabia. Sentía un cansancio infinito, un peso en los huesos que no tenía nada que ver con la edad. «Tus hijos no están en tu contra, Roberto», le dije suavemente. «Tus hijos están a favor de la verdad. Y la verdad es que vos nunca estuviste. Vos eras una visita en esta casa. Venías, comías, dormías, dejabas la ropa sucia y te ibas a vivir tu otra vida». Ellos crecieron viéndome llorar en el lavadero, escondida entre las sábanas para que no me escucharan. Ellos vieron cómo me humillabas con tus silencios, con tus llegadas tarde, con ese olor a perfume de mujer barata que traías impregnado en el saco. ¿Creíste que eran ciegos? ¿Creíste que porque eran chicos no se daban cuenta de que su madre se estaba consumiendo? Roberto levantó la vista. Tenía los ojos rojos, inyectados en sangre. «Yo trabajé», balbuceó, intentando aferrarse a la única excusa que le quedaba. «Nunca les faltó un plato de comida». El plato de comida no te hace padre, Roberto, te hace proveedor. Y hasta en eso fallaste, porque la mitad de lo que ganabas se iba en regalos para tus amantes. Esa pulsera de la factura, señalé el papel amarillo con un dedo huesudo. Esa pulsera costaba lo mismo que el viaje de egresados de Laura. Tuvimos que decirle que no podíamos pagarlo. ¿Te acordás cómo lloró esa nena? ¿Te acordás que te encerraste en el cuarto a ver fútbol para no escucharla? Yo vendí las alianzas de mis abuelos para que ella pudiera ir. Y vos le regalaste oro a una secretaria. Roberto negó con la cabeza como si quisiera borrar el pasado sacudiéndolo. «No puede terminar así, Dolores. No así. Somos viejos. ¿Quién te va a cuidar si me voy?» Me reí. Fue una risa corta, sin alegría. «¿Cuidarme?», le pregunté, incrédula. «¿Vos me vas a cuidar a mí? Roberto, hace 5 años que te operaste de la próstata, y fui yo la que durmió en el sillón del sanatorio durante una semana. Fui yo la que te limpió cuando te hiciste encima. Fui yo la que te llevó a cada turno médico. Vos no sabés ni qué pastillas tomo para la presión. Si me pasa algo mañana, vos me dejarías morir de sed, porque no sabés ni dónde están los vasos en esta cocina». Me levanté otra vez, sintiendo que el aire se me hacía poco. Necesitaba que se fuera. Necesitaba que esa mancha oscura que era su presencia desapareciera de mi cocina inmaculada. «Ándate, Roberto», le dije, señalando la puerta que daba al pasillo. «Tu valija está armada. La armé anoche, mientras vos roncabas. Está en la entrada. Llévate el auto. Está a tu nombre. Es lo único que te dejé porque me daba pena verte en colectivo a los 80 años. Pero andate con esa mujer que te espera». «No me espera nadie», confesó, con la voz rota. Le dije que hoy le llevaba los papeles del divorcio y la venta de la casa para irnos a vivir a un departamento en el centro. Si le digo que no tengo nada, no me va a abrir la puerta. Lo miré con una mezcla de desprecio y lástima. Ahí estaba el gran macho, el seductor, reducido a un anciano que dependía de su billetera para que lo quisieran. «Ese es tu problema, viejo. Es el precio de mercado.
Vos compraste amor toda tu vida. Ahora te toca ver qué podés conseguir con los bolsillos vacíos. Un trueno hizo vibrar los vidrios de la vitrina. La luz parpadeó y la cocina quedó en penumbras por un segundo, iluminada solo por el relámpago que cruzó el cielo gris. En esa oscuridad momentánea, vi la silueta de Roberto encogida, derrotada. Cuando la luz volvió, se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa, arrugando sin querer los papeles de su propia condena. No me miró, no tuvo el coraje. Caminó arrastrando los pies hacia el pasillo, un caminar lento, de viejo vencido. Escuché sus pasos sobre el parquet del living, el sonido de la puerta de entrada al abrirse y el viento que se coló en la casa, haciendo golpear una puerta en el piso de arriba. Luego, el portazo. Me quedé sola. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Ya no era un silencio cargado de secretos, era un silencio limpio. Miré la caja sobre la mesa. Agarré la factura de la joyería, la miré por última vez y la rompí en 4 pedazos. Después, agarré la foto de Mar del Plata y la rompí también. Fui rompiendo uno por uno los papeles, las cartas, los recibos. Hice un montoncito de papel picado sobre el mantel blanco. Fui hasta la cocina, encendí una hornalla y acerqué el primer pedazo de papel al fuego. La llama azul lamió el borde y se volvió naranja, consumiendo la tinta, las fechas, las mentiras. Tiré el papelito ardiendo dentro de la pileta de acero inoxidable y fui tirando los demás, uno por uno, mirando cómo el fuego se llevaba 40 años de dolor. Olía a humo, pero para mí olía a libertad. De pronto, el teléfono fijo, el de línea, empezó a sonar en la pared. Un sonido estridente, antiguo. Lo miré. Sabía quién era. Sabía que Roberto estaba en el auto, dándose cuenta de que no tenía a dónde ir, llamando para pedir perdón, para pedir clemencia. Dejé que sonara. 1, 2, 3 timbrazos. Me serví otra taza de té, aunque el agua ya estaba fría. 4, 5 timbrazos. Miré por la ventana cómo la lluvia lavaba la vereda, cómo el agua corría por el cordón llevándose la mugre de la calle. 6 timbrazos. Levanté el tubo despacio. No hablé, solo escuché. Del otro lado se escuchaba la lluvia golpeando contra el techo de un auto y una respiración agitada, desesperada. «Dolores», dijo él, llorando. «Dolores, por favor, no me hagas esto. Tengo miedo». Cerré los ojos. Una lágrima solitaria, caliente y pesada, rodó por mi mejilla. No era por él. Era por la mujer que yo había sido, esa chica joven que creyó en el amor eterno y terminó convirtiéndose en una contadora de traiciones. «El miedo», le dije, con la voz firme como el roble de la mesa, «es lo único real que te queda, Roberto. Aprende a vivir con él, como yo aprendí a vivir con tu ausencia estando vos presente». Y colgué. Colgué el teléfono y sentí que me sacaba una mochila de piedras que había cargado durante media vida. Pero entonces, mientras el eco del tubo al colgarse todavía resonaba en la cocina, escuché un ruido fuerte afuera, un frenazo, un golpe seco, metálico, brutal, que se escuchó incluso por encima de la tormenta. Y después, una bocina que quedó sonando, fija, constante, como un grito que no termina nunca. El corazón se me detuvo un instante. La taza de té se me resbaló de las manos y estalló contra el piso, salpicando mis pantuflas de porcelana y té frío. Miré hacia la puerta de calle, con el sonido de esa bocina taladrándome el cerebro, y supe, con esa intuición maldita que nunca me falló, que la historia todavía no había terminado. El ruido de la bocina seguía, un lamento largo y monócorde que se clavaba en la nuca, compitiendo con el estruendo de la lluvia sobre el techo de chapa. Mis piernas, que segundos antes me sostenían con la firmeza del orgullo herido, de repente se sintieron de trapo. No sé cómo llegué a la puerta. No sé cómo mis dedos artríticos pudieron girar la llave en la cerradura con tanto temblor, pero lo hicieron.
Abrí la puerta de calle y el viento helado me golpeó la cara, trayendo consigo el olor a ozono, a tierra mojada y a algo más, algo metálico y dulce que me revolvió el estómago, olor a radiador roto y a desgracia. Salí sin paraguas, sin chaleco, con las pantuflas hundiéndose en los charcos que se formaban en las baldosas flojas de la vereda. La lluvia me empapó la blusa en un instante, pegándome la tela fría a la piel arrugada, pero no sentía el frío. Solo veía el auto. El auto gris plata, su gran orgullo, incrustado contra el viejo plátano que sombreaba la vereda de enfrente. El capó estaba levantado como un acordeón y salía humo, un vapor blanco que se mezclaba con la tormenta. Crucé la calle sin mirar si venía alguien. A esa hora y con ese tiempo, el barrio estaba muerto, salvo por las cortinas que empezaban a moverse en las casas de los vecinos chusmas. Llegué a la ventanilla del conductor. El vidrio estaba estallado, convertido en una tela de araña blanca y opaca. «¡Roberto!», grité, y mi voz sonó ridícula, pequeña, ahogada por el viento. Tironé de la manija. La puerta estaba trabada. Adentro se veía movimiento. Pegué la cara al vidrio roto, sin importarme si me cortaba. «¡Roberto!», volví a gritar, golpeando el metal con el puño. Él se movió. Despacio, como en cámara lenta, levantó la cabeza. El ruido de la bocina cesó de golpe, y el silencio que siguió fue peor, porque se llenó del sonido de su respiración rasposa. Tenía un hilo de sangre bajándole por la sien, justo donde nacen esas canas que él se teñía con tanto esmero para parecer más joven. Me miró. Sus ojos, esos ojos marrones que alguna vez me enamoraron y que después aprendí a detestar, estaban desorbitados, perdidos, llenos de un terror infantil. «Dolores», balbuceó. Intentó mover el brazo, pero hizo una mueca de dolor. «No siento las piernas. Dolores, no siento las piernas». Me quedé paralizada bajo la lluvia. El agua me corría por la cara, mezclándose con las lágrimas que ni sabía que estaba derramando. Ahí estaba, el hombre que media hora antes me exigía la mitad de mi esfuerzo, el hombre que quería irse con su libertad y su amante. Ahora era un guiñapo atrapado entre hierros retorcidos, pidiéndome ayuda a mí, a la única que siempre estuvo. «Tranquilo, viejo», le dije, y me sorprendió la autoridad en mi voz. «No te muevas, ya vienen, ya tienen que venir». A lo lejos se escuchaba la sirena. Alguien había llamado. Siempre hay alguien mirando. Roberto estiró la mano, manchada de sangre, buscando la mía a través de la ventanilla rota. Dudé, juro por mis nietos que dudé. Una parte de mí, esa parte oscura y rencorosa que se había alimentado de cada traición, quería darse media vuelta y dejarlo ahí, que lo salvara su amante, que lo salvara su abogada. Pero le tomé la mano. Estaba helada. Se aferró a mis dedos con una fuerza desesperada, la fuerza del que se sabe ahogado. «La caja», murmuró, con los dientes castañando por el shock. «Tenías razón. Lo de la caja, vos sabías todo. Perdóname, Dolores». Lo miré con una tristeza infinita. No era el momento de hablar de la caja. Esa caja donde yo había guardado cada prueba de su deslealtad, cada recibo, cada carta, cada pedazo de mi corazón roto que fui recolectando durante 40 años. Cuando le dije que la abriera, cuando vio todo lo que yo sabía, se le vino el mundo abajo. Y ahora el mundo se le había venido abajo literalmente. «No hables, Roberto». «Guarda aire», le ordené, apretándole la mano.
La ambulancia dobló en la esquina, llenando la calle de luces azules que rebotaban en los charcos y nos daban un aspecto fantasmal. Los paramédicos bajaron corriendo. Me apartaron con suavidad, pero con firmeza. «Señora, tiene que dejarnos trabajar. Señora, por favor, aléjese». Me quedé palada en el cordón de la vereda, abrazándome a mí misma, tiritando de frío y de miedo. Vi cómo cortaban la puerta, cómo lo sacaban con cuidado, cómo le ponían el cuello ortopédico. Vi la cara de dolor de Roberto cuando lo pasaron a la camilla. Y vi cómo me buscaba con la mirada antes de que lo subieran a la ambulancia. ¿Es su marido?, me preguntó un policía joven, con una libreta en la mano que se estaba mojando toda. Sí, le contesté. Es mi marido. Hace 40 años. ¿Viene con nosotros? Miré la casa. La puerta había quedado abierta. La luz de la cocina se reflejaba en el piso mojado del pasillo. Adentro, sobre la mesa, todavía estaban las cenizas de los papeles que yo había quemado. La evidencia de su vida doble, convertida en polvo. Si me subía a esa ambulancia, volvía a la rueda. Volvía a ser la enfermera, la cuidadora, la esposa abnegada. Pero si no subía, yo no era Dolores. Yo no era la mujer que construyó un imperio de la nada para proteger a su familia. Voy, dije. Las horas siguientes fueron una nebulosa de luces blancas de hospital, olor a desinfectante y café rancio de máquina. Carlos llegó corriendo, con el traje mal abrochado, pálido. Laura llegó después, llorando a los gritos como siempre hacía. Martín, el más chico, se quedó en un rincón, mirando el piso, sin saber qué hacer con sus manos grandes. El médico salió 3 horas después. Se sacó el barbijo con cansancio. «Está vivo», dijo, y sentí que mis hijos soltaban el aire que tenían contenido. Pero la lesión en la columna es severa, y el golpe en la cabeza, bueno, va a necesitar cuidados, muchos cuidados. Probablemente no vuelva a caminar sin ayuda, y su memoria puede que esté afectada. Va a ser dependiente, señora Dolores, de por vida. Mis hijos me miraron, esperaban que yo me derrumbara, esperaban a la viuda en vida. Pero yo me enderecé en la silla de plástico incómoda, me alicé la falda que todavía estaba húmeda y miré al doctor a los ojos. «No se preocupe, doctor», le dije. «Tenemos los medios, tenemos la casa preparada». Carlos me miró extrañado. «Pero, mamá, papá quería irse, papá se iba a divorciar». Lo miré a mi hijo, ese hijo abogado que había defendido mi patrimonio hacía apenas unas horas. «Tu padre no se va a ir a ningún lado, Carlos. Tu padre volvió a casa». Entré a la habitación de terapia intensiva sola. Roberto estaba lleno de tubos, con monitores que hacían bip bip rítmicamente. Tenía los ojos abiertos, mirando el techo. Cuando me vio entrar, giró la cabeza despacio. Ya no había arrogancia en su mirada. No había secretos, solo había miedo y una dependencia absoluta. «Dolores», susurró, con la voz pastosa. Me acerqué a la cama. Le acomodé la sábana con un gesto casi maternal. «Acá estoy, Roberto». «¿La otra mujer?», preguntó. Y fue patético que eso fuera lo primero que se le cruzara por la mente, o quizás era su miedo a que ella apareciera. «No va a venir, viejo», le dije con suavidad, pero sin mentirle. Llamé a ese número que tenías agendado. Le conté lo que pasó. Le dije que te quedaste paralítico y que no tenés un peso a tu nombre, que todo es mío. ¿Sabes qué hizo? Cortó y bloqueó el número. Una lágrima se le escapó por el costado del ojo y se perdió en la almohada. Cerró los ojos, derrotado. Entonces, estoy solo. No le respondí. Le agarré la mano, esa mano que tantas veces me había acariciado con mentiras y que ahora se aferraba a mí como su única tabla de salvación. «Vas a volver a casa, Roberto», le dije. «Te voy a cuidar. Vas a tener la mejor enfermera, la mejor cama ortopédica, la mejor comida.
Todo pagado con la plata de la sociedad que yo administré. Vas a vivir en la casa que es mía. Vas a comer la comida que yo compro. Y cada día, cada mañana cuando te despierte y veas que sigo ahí, vas a recordar que intentaste irte y que el destino te trajo de vuelta, roto, para que yo te arme de nuevo. Abrió los ojos y me miró con algo que parecía asombro, o quizás terror. Entendió, en ese momento, la magnitud de mi venganza. No era dejarlo en la calle, no era dejarlo pobre. Era esto. Era que tuviera que agradecerme cada respiro. Era que tuviera que mirarme a los ojos todos los días y saber que yo sabía, que yo siempre supe, y que a pesar de todo, o quizás por eso mismo, yo era la única que se quedaba. Gracias, murmuró, y la palabra le salió amarga pero sincera. Le solté la mano y caminé hacia la ventana de la habitación. Afuera ya había parado de llover. El cielo se estaba limpiando y empezaba a amanecer. Un sol pálido asomaba entre los edificios grises de la ciudad. Se acabaron los secretos, Roberto, dije sin mirarlo, observando el reflejo de mi rostro anciano en el vidrio. Se acabaron las cajas cerradas. A partir de hoy vivimos con los ojos bien abiertos. Me di vuelta y lo miré una última vez antes de salir a buscar a nuestros hijos. Ahora descansa. Tenemos mucho tiempo, todo el tiempo del mundo.